para graficar el comportamiento del diodo y terminamos de ver esa parte. Ya hemos avanzado entonces en lo de la prueba con el ómetro, con el probador de diodos. Posteriormente ya podríamos hacer, la pregunta es esa, ya podríamos hacer el comportamiento en corriente directa del diodo, es decir, cambiando los valores de la fuente de CD, el voltaje de CD. ¿Ya lo vimos o no? ¿Cómo ven? ¿Cómo? ¿Vamos a cambiar la fuente de alterna directa? Básicamente, al contrario, fíjate bien, la primera parte, fíjense, en la primera parte, bueno, ya vimos prueba del diodo con el ómetro, con el, ¿cómo se llama? El probador de diodos, y posteriormente lo que vamos a hacer es un circuito con pura corriente directa, tratar de, a la medida de nuestras posibilidades de ver cómo se comporta el diodo en corriente directa, que no tiene mucho, digamos, en ese aspecto que aportar, es decir, ¿cuántas polarizaciones o cuántas formas tenemos de polarizar al diodo? Dos. Dos formas, perfecto. Entonces ahora la cuestión está, estas dos formas de polarizar al diodo, permítame un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, dos formas de polarizar al diodo, en directa y en inversa, pero sin embargo, no es lo mismo polarizarlo con poco voltaje que con voltaje más alto. No sé si me da a entender. Voy a tratarlo de ilustrar así. A ver, permítame un segundito. ¿Dónde está? Voy a empezar con este. Hay que se ve, compañeros. Una fuente de corriente directa. Ajá, de voltaje de corriente directa, ¿en serie con qué? Una resistencia. Ajá. Un diodo. Con un resistor, un diodo y un ampérmetro. Exactamente. Ese es el circuito que, por ejemplo, podríamos probar primero. Entonces, ¿cómo está polarizado el diodo? De manera inversa. De manera inversa. Entonces, la pregunta es si ¿cómo se llama? ¿Qué cantidad de corriente mediría el ampérmetro en este circuito? Poca. Poca corriente. Entonces lo vamos a intentar. No sé si me dé a entender. Fíjense bien, ahí le puse un resistor de 1 ohm, pero incluso yo preferentemente les diría que el circuito que utilicen, que quiten el resistor de 1 ohm y pongan el diodo materialmente cómo queda conectado en paralelo a la fuente. ¿Sí lo ven? Entonces realmente pues sería mejor porque así podríamos detectar más fácil a la corriente de fuga. ¿Sí está claro? Sí. Bien, entonces, ¿quedó claro entonces este circuito o no? Ahí está. Si yo les dijera en qué parte de la curva característica, aunque no la estamos dibujando, ¿en qué parte estaríamos? No sé si me da a entender. ¿En qué parte estaríamos? Aquí está dibujado las dos, muy mal dibujado, pero ahí le hice el intento.
¿En cuál de las dos estoy? ¿En qué parte estoy? ¿En la de la izquierda o la de la derecha? Izquierda. Izquierda. Entonces ahí se aprecia que la corriente de fuga es muy baja. Sin embargo, ¿qué es lo que sí va a ir cambiando? Podemos cambiar en un momento determinado el voltaje en el diodo. ¿Está claro? Lo podríamos intentar. Ya el circuito que dibujé por ahí, pues ya es el extremo. ¿Cuánto es el voltaje que hay en el diodo, en el circuito que quedó al final? ¿Qué voltaje hay en el diodo? En 9 este- volts. 9 volts. 9 volts. Pero realmente, ¿cómo lo deben de reportar? Por cierto, ahí sí no los voy a perdonar. Se llama voltaje como ánodo, cátodo. ¿Está claro? ¿Cuál es la referencia, compañeros? El signo. O sea, acuérdense que las dos siglas nos indican cuál de las dos es la referencia. ¿Cuál de las dos es la referencia? Así como lo escribí, ve acá. El El ánodo. cátodo. El cátodo. ¿Por qué el cátodo? Aquí está, ¿no? ¿Por qué el cátodo? Por nomenclatura y porque es el que va a la terminal positiva de la fuente. No, fíjense, ahí no importa la conexión si va al positivo o al negativo, eso no me interesa ahorita, sino porque yo lo reporté como ve acá. Eso sí, nomenclatura quiere decir que la segunda sigla es la referencia, es decir, en este caso el cátodo es la referencia. Por lo tanto, ¿cómo voy a conectar el voltmetro para medir correctamente y reportar bien lo que quiero hacer? Finalmente es medir el voltaje ánodo-cátodo. ¿Cómo lo conecto el voltmetro? Tomando como referencia al cátodo. Entonces, ¿dónde conectaría yo la punta negra de tu voltmetro? Allí en el cátodo del En el diodo. cátodo. Aquí estaría la punta negra. Y la punta roja, ¿dónde la conectaría? Por lo tanto, Abajito. ¿en qué terminal? Porque tiene nombre, pues. En el ánodo. Ánodo. Entonces, realmente, ¿cuánto reportarían el voltaje ánodo-cátodo? ¿Quién me dice? Menos 9 volts. Menos 9 volts. Ni modo. Menos 9 volts. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa, pero una compañera quiere entrar. ¿En serio? Ajá. Apenitas, ahorita ya la vi. Cierto. Ahí está, ya está entrando. Gracias. Sí, ya entró. Ujú. ¿Sí quedó claro, compañeros? Entonces, ¿reportarían cuánto? Menos 9 volts. Dado lo que acabo de decir, pregunto, ¿el ampérmetro está bien conectado o lo conecté mal? El voltmetro está conectado de ampérmetro. acuerdo. Ah, el ampérmetro. El ampérmetro ya dijimos que está bien conectado porque la referencia, ¿dónde la puse? La puse al cátodo. Ese está ya conectado bien. Y mide menos 9, ni modo. Pero la pregunta es, ¿el ampérmetro qué mediría? ¿Mediría corriente positiva o corriente negativa? Positiva. Positiva. Por lo tanto, estoy conectando mal ese ampérmetro. ¿Cómo debo de conectar el ampérmetro? Invirtiendo los polos. Exacto. Entonces, la punta negra, ¿a dónde la debo de conectar? Y la punta roja, ¿a dónde? La negra a la izquierda. Negra a la izquierda. Fíjate bien, ya está, ya la conecté. Es el menos. Y por lo tanto, la punta roja, ¿dónde? Pues al otro. Al otro lado. Pero fíjate bien, fluye corriente. ¿Cómo va el sentido de la corriente? Convencional, ¿verdad? Acuérdense. Esto es sentido, ¿qué? Convencional. Va de más a menos, ¿se acuerdan? Ahí está fluyendo así. La caída de potencial en el diodo es más, menos, así. Por lo tanto, está demostrado que mide menos 9 volts, porque está al revés el voltmetro.
Pero en cambio el amperímetro, ¿cómo está conectado? Aquí está el más y aquí está el menos. ¿Qué va a medir? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, entonces ya la regamos, o sea, la volvimos a poner igual. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se debe de colocar? Repito. El amperímetro. Deberíamos de conectarlo al revés. Al revés, entonces. Roja, la izquierda. ¿La punta roja hacia dónde? La terminal negativa de la fuente. Exacto, aquí. Ahí está. Y la punta de color rojo, de color negro, ¿a dónde? Hacia el ánodo. Y entonces de esta manera, aquí quedó el más, y aquí quedó el menos, queda al revés, y por lo tanto, lo que reporte de corriente lo va a reportar de manera que negativa, menos tantos microamperes, lo poquito que podamos medir, que a lo mejor ni siquiera lo podemos medir, no lo sé. Si conseguimos el diodo de germanio, tenemos aspiraciones de que en ese sí voy a poder, ¿qué? Medir. ¿Está claro? Ok. Entonces, dado este circuito, ¿qué modificarían para que yo cambiara y tratara de medir más puntos? Porque ahorita el voltaje que está máximo, ¿cuánto vale? Menos 9. Menos 9 volts. ¿Cómo le haría yo para que de repente el diodo tuviera un poquito menos de voltaje, o sea, en el aspecto de magnitud, reducirle el voltaje? ¿Qué tendría que hacer con el circuito original que está aquí? Aumentar el valor de la fuente. Bueno, pero vamos a suponer que tú ya no tienes, ¿cómo se le dice? No, aumentarlo, al aumentarlo aumenta el voltaje, ¿eh? No. Pero tu fuente, ¿cómo es? Tu pilita, vamos a suponer que consigues una pila, es constante. Entonces, ¿cómo le cambiarías el voltaje al diodo? Dice, oye, pues no invente, ¿cómo le haría? Con una resistencia variable, ¿no? En serie, ¿verdad? Le pondría aquí un resistor variable y entonces ya el voltaje lo podría cambiar, que no le veo mucho caso, se va a molar la corriente. ¿Por qué se va a molar la corriente? ¿Qué va a pasar con el valor de la corriente si yo pongo un resistor variable en serie? Va a disminuir. Sí, entonces de por sí es muy baja y luego todavía la disminuyo más, va a ser un relajo, pero sí quisiera que lo hicieran de todos modos, inténtenlo, es decir, cambiar el valor de voltaje al diodo, reportar lo que mide el ¿qué? El amperímetro, y finalmente quitar este potenciómetro y ponerlo en cortocircuito, de tal manera que ahí sería lo máximo que podrían hacer para detectar la corriente de ¿qué? De fuga. De fuga. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, compañeros. Esto es en polarización, ¿qué? Inversa. Inversa. ¿Qué haríamos para polarizar ahora el diodo en directa? Oiga, profe, disculpe una pregunta. Pero no ya está en directa. No te escuché, perdón. ¿El de la pregunta qué era? Una pregunta antes de reconectar el diodo. Entonces, en el primer circuito que estábamos analizando, ahí estamos midiendo la corriente de fuga, ¿verdad? Es lo que mide el amperímetro. Exacto. Ya. Y entonces, ahí la forma correcta de conectarlo sería con la medición negativa. Sí. Perfecto, profe. Muchísimas Ya gracias. ven. Pero fíjate bien que te quede claro, nada más porque lo dije, no se vayan con esa finta, es porque yo tengo la información que la corriente es negativa y que el voltaje igual es ¿qué? Negativa. Entonces, ¿cómo tengo esta información? Porque lo puse ahí, ¿qué dice? Voltaje ánodo-cátodo. Necesariamente, ¿dónde debo de poner la punta negra del voltmetro? Porque ahí me lo dice. En el cátodo. En el cátodo. ¿Qué pasa? Yo te pregunto, no lo voy a hacer, ojalá y nunca lo haga, ¿verdad? Que yo te dijera, oye, mídeme por favor el voltaje ¿qué? ¿Cátodo qué? Ánodo. No es lo mismo. Ahí, ¿qué tendrías que hacer con tu voltmetro? De cómo estaba conectado, hay que cambiar las puntas. Tomar Exacto. como referencia al ánodo. Es decir, la punta negra, ¿dónde la conectarías?
En el ánodo. En el ánodo. No te lo estoy pidiendo, ¿quedó claro? Yo siempre voy a estar pidiendo como referencia al cátodo. Y no porque yo quiera, sino porque se convirtió en una ley. El cátodo es la referencia. Hagan de cuenta que en toda medición, en todo circuito, el cátodo pasa a ser la referencia, ¿sí? Más adelante vamos a ver un dispositivo que se llama rectificador controlado de silicio, y el cátodo pasó a ser una referencia muy clara en ese dispositivo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro hasta ahí, compañeros? Sí. Y entonces, ya el extremo, repito, es que quitemos ese resistor y pongamos el corto. Ese sería ya el extremo. Entonces, alguien ya me contestó lo de hace ratito. ¿Qué voy a hacer para polarizarlo ahora en directa, en este circuito? ¿Qué harían? Invertir el diodo. Sí, una forma es invertir el diodo, la otra es invertir la fuente, pero yo voy a invertir ¿el qué? El diodito. Ya lo invierto. Y ahora sí tengo mucho cuidado de no regarla, ¿eh? No vayan a dejarlo sin resistor en serie. ¿Qué pasa si se me va la onda y en lugar de poner el potenciómetro que ahí ven, pongo un cortocircuito? Que se me ocurra hacer esto. Digo, no, ¿sabes qué? Pues me equivoqué y en lugar del resistor variable que estaba en serie, pongo un cortocircuito, que lo puedo hacer con el mismo resistor variable. Es decir, si sin querer pongo el potenciómetro en 0 ohms, hago esto que está en la figura. La pregunta es, ¿qué pasa en ese momento? ¿Podría llegar a quemar mi diodo? Primero, se te quema el diodo. Segundo, ¿qué pasa despuesito? Y casi en una diferencia de tiempo muy, muy baja. ¿Qué creen que pase? Ahí el ampémetro tendría problemas. También se quema el ampémetro o el fusible del ampémetro. Y ya para terminar, ¿qué otra cosa pasa? ¿Qué es lo que falta dañarse, compañeros? Pero el volímetro está en paralelo con la fuente. Ese se salva. ¿Otro más? Ya nada más falta una sola cosa. ¿Cómo se pone? ¿Qué resistencia tiene el diodo en polarización directa? Baja. No muy pequeña. Baja. ¿Qué resistencia tiene el ampémetro? Ese no importa cómo esté polarizado, siempre tiene una resistencia. ¿Qué? Un buen ampémetro. También baja, ¿no? También baja. Entonces imagínense, baja del diodo, baja del ¿cómo se llama? Que es el ampémetro que estoy conectando en paralelo con el, ¿cómo se llama este? Con la fuente. Dos resistencias, ¿de qué valor? Con tendencia a cero. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que ve la fuente? ¿Qué hace la fuente? Dice, oye, pues me estás conectando un valor, una resistencia con valor casi de cero, se pone al brinco, ¿y qué pasa? La estamos poniendo en corto. En corto, dice, ¿sabes qué? Ahí va toda la corriente. Te quemo al diodo, quemo al ampémetro, pero también me voy a quemar yo si sigue la cuestión funcionando así, me quemo yo también, me daño, ¿está claro? Entonces, mucho cuidado con este circuito, no la vayan a regar, ya me di a entender o no, no vayan a poner el diodo en polarización directa así. Entonces, ¿qué harían para tratar de proteger al circuito lo mejor que se pueda, vamos a decirlo así? ¿Qué conectarían? Voy a volver a dibujar. Fuente, ¿qué más? ¿Sería el resistor para proteger? ¿Verdad que sí? Un resistor para proteger. Primero, en serie, ¿verdad? Ahí está. Luego, ¿qué pondrías también en serie para hacer las variaciones de corriente y de voltaje? Otro resistor que le llamamos nosotros potenciómetro, que por más que ya estuve investigando, los eléctricos se ponen al brinco porque un potenciómetro para ellos es un medidor de potencia. Y para nosotros el potenciómetro es un resistor variable. ¿Sale? ¿Y qué más pondríamos en serie, compañeros? ¿No falta el diodo?
el diodito. ¿En qué o sea, cómo debemos de polarizarlo a fuerza? Porque ya estamos en otra parte del circuito, pues. ¿Cómo debe de ir polarizado? Ahora iría inversamente. No, primero fue inversamente, ahora debe de ir ¿qué? En polarización ¿qué? Directa. Entonces, ¿dónde pondrías el ánodo y dónde el cátodo, dado el circuito que estoy dibujando? El ánodo, ¿a dónde lo pondrías? El ánodo iría, bueno, viéndolo así, iría hacia arriba. A la salida del Hacia arriba. variable. Ahí está, ¿no? Ahí mal lo dibujé, perdón. El diodito, entonces iría el ánodo arriba y por lo tanto el cátodo ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y ya está. Con esto ya polaricé al diodo ¿en qué? Directa. En directa. Entonces le pongo aquí la fuente de ¿qué? De 9 volts, la que conseguimos, vamos a suponer que la conseguimos. Los resistores fijo y variable. Y me falta un aparato, pues bueno, más bien 2 aparatos, ¿verdad? Que tengo que conectar. Primero uno y después el otro. ¿Cómo voy a conectar el ampérmetro? Abro aquí y lo conecto ¿en qué? En serie. Igual, el voltmetro lo conecto en paralelo con el ¿qué? ¿Con qué pongo? Con el diodo. Con el diodo. Donde también vuelvo a decir que voy a medir el voltaje ¿qué? ¿Ánodo qué? Ánodo, cátodo. Cátodo. ¿Dónde pongo la referencia del voltmetro? Referencia del voltmetro, es decir, la punta negra, pues. En el cátodo. Sería en la parte de abajo. En la parte Sería inferior. La parte inferior, que es el cátodo. Y en cambio, la punta roja la voy a conectar ¿a dónde? al ánodo. Al ánodo. Y ya voy a reportar voltaje positivo o voltaje negativo. Positivo, 9 volts. Positivo. Depende, ¿no? Fíjate bien. No, Depende Sí, de qué. depende. ¿De qué depende que haya 9 volts o hasta menos de 9 volts? De los De resistores. la De resistencia. estos resistores que puse en serie, ¿no? Estos van a influir. A medida que haya más resistencia, menos voltaje va a haber en el diodito. ¿Está claro? Y finalmente el ampérmetro, ¿qué polaridad lleva? La punta roja quedaría hacia la referencia que vendría siendo el cátodo. Eso es. Y la punta negra hacia el menos, ¿no? De la fuente. De la fuente. Ahí está ya. Y entonces, pues ya de esta manera, ya podríamos hacer el experimento. ¿Qué vamos a hacer para ahora sí ver la polarización directa? ¿Qué harían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué valor cambiarían para, pues, de pérdida ir probando al diodito, ¿no? Variar la resistencia del potenciómetro. Uh-huh. Esta ya no la podemos variar, las fija, pues ya ni modo, la tenemos de cierto valor. ¿Qué valor le debemos de poner? Pues yo le pondría un valor tal que no dañáramos al diodo, tener mucho cuidado y que no se dañara el resistor R. Entonces vamos a suponer que escojo uno de 100 ohms, suponiendo que yo pongo el potenciómetro en ¿cómo se llama? En 0 ohms, el potenciómetro en 0 ohms, y el diodo tiene una baja resistencia, y tengo 9 volts, ¿cuánto fluye cuando más de corriente en este circuito? Suponiendo el diodo ideal. El potenciómetro vale 0 ohms. Entonces, aquí está la corriente, ¿no? Fluyendo. Entonces, ley de Ohm, ¿cuánto vale la corriente cuando más, suponiendo? 0.09 o 90. 9 sobre 100, ¿cuánto da? 90 mil. 90 milis. No se daña el diodo, no le pasa nada. Y al resistor tampoco. Es poquita corriente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo empiezo a aumentar el valor del potenciómetro? ¿Qué pasa con esa corriente?
se vuelve mayor. Disminuye. Disminuye, ¿no? Porque aumenta la resistencia, disminuye la corriente y por lo tanto puedo ahora sí que cambiar o analizar la polarización directa. Entonces, aquí está la curva, me voy a la polarización directa. Entonces, ahora sí que pregunta con trampa. Esta zona, que es la primera que está del lado izquierdo, la voy a llamar que es del umbral de conducción. Se presenta antes de que se presente el voltaje de umbral. ¿Cuánto vale el voltaje de umbral para el diodo de germanio, por ejemplo? 0.3. 0.3. Entonces, traten de hacer las mediciones, por favor, de voltaje y de corriente antes de 0.3 de volt. ¿En dónde? En el diodo. Es decir, que el voltmétro marque menos de 0.3 volts. ¿Cómo conseguimos eso? Aumentando grandemente este valor de resistencia. ¿Está claro? Poniéndole el valor máximo. Vamos a suponer que consiguen un resistor variable de 10K ohms. Pues póngalo. 10K ohms, entonces el voltaje en el diodo va a estar bajo. Entonces vamos a estar por aquí. ¿Qué corriente va a reportar el ampérmetro? ¿Alta o baja? Alta. Fíjense bien, ¿por dónde están? Están antes de 0.3. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Perdón. Permíteme un segundito. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Baja o alta? Baja. Baja. Bueno, si es antes de 0.3, baja. Baja. Antes de 0.3, baja. Antes de 0.3. Por lo tanto, van a calcular una resistencia que se llama resistencia dinámica y que se simboliza con la letra R mayúscula. ¿A qué es igual la resistencia dinámica, estática? Estática es la resistencia estática con mayúscula. Si tenemos poquita corriente y ya tenemos algo de voltaje, ¿cómo se va a manifestar? ¿Con valor alto o con valor bajo? Ley de Ohm. Con un valor alto. A ver, voltaje sobre qué es. Densidad. Sobre corriente. Voltaje vale. Voy a inventar ahorita un número, suponiendo que lograron que fuera 0.2 el voltaje en el diodito. ¿Cómo dije que es la corriente aquí? ¿Alta o baja? Baja. Baja. Vamos a suponer que midieron, voy a inventar ahorita, 20 micros. Pregunto, ¿cómo es la resistencia, por lo tanto? ¿Alta o baja? Alta. Exacto. Pues tener claro que aunque esté en polarización directa, pero si no rebasamos el voltaje de umbral, ¿cómo va a ser esta resistencia? Alta. Alta. ¿Alguien se acuerda cómo obtener la resistencia dinámica? Esta es la estática. ¿Alguien se acuerda cómo obtener la dinámica, resistencia dinámica? No, ni idea. Ahí va. En primer lugar, ¿cómo se simboliza? Con R también, pero ¿R qué? Minúscula. Y ahora ya va a dividir un delta de voltaje entre un delta de ¿qué? De corriente. Entonces, traten de hacer esto. 2 puntos en la zona de conducción, pero antes del voltaje de ¿qué? De umbral. Un punto ya lo tomamos, fue 0.2 y 20 microamperes. Vamos a suponer que consiguen otro punto que valga ¿qué? 0.1 y que aquí la corriente, híjole, pues no la podamos ni medir muy bien, que sea de 5 microamperes. ¿Cuánto vale la resistencia dinámica? ¿Quién la calcula, por favor? ¿Cómo calcularían la resistencia dinámica de este ejemplo? ¿Cuál sería la variación de voltaje? ¿De 0.2 a cuánto?
Punto 1. Punto 1. 1. Es la diferencia de 0.2 menos 0.1 de volt, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la variación de corriente? Que ahorita inventé, ahorita la inventé, pero bueno. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale la primera corriente? 20, ¿verdad? ¿Dice 10 micros? Ah, es 20. 20, perdón, es que está re feo, pero es 20. 20 microamperes. Menos, ¿qué? 5. Menos 5. Échense esa operación, ¿no? Por favor. 20, 0.2 menos 0.1 sobre 20 micros sobre menos 5 micros. ¿Cuánto sería? 0.1 sobre 15 micros, ¿verdad? ¿Cuánto da? 6.6 kilo ohms. Muy alta, de todos modos da muy alta, pero no es la misma la estática que la dinámica. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces le pido de favor que traten a la medida de sus posibilidades de encontrar las resistencias ¿qué? Estática y resistencia ¿qué? ¿Dinámica? Dinámica, pero en las distintas zonas del diodo. ¿Cuál ahorita puse como ejemplo? ¿Qué zona trabajé? ¿Qué polarización en primer lugar? Ahorita esta que hice como ejemplo. Polarización directa, pero antes del umbral, del voltaje de umbral. ¿Qué otra zona puedo trabajar? Ahorita aprovechando que ya está dibujada. La zona de polarización, ¿qué? Directa, pero ¿dónde? Después del voltaje de umbral. Se le llama zona de conducción. Esta sí se le llama ¿de qué? Conducción. Ya el dispositivo, ¿qué? Conduce. ¿Quedó claro o no? ¿Zona de qué? Dije. De conducción. Ahí está, ¿no? Zona de conducción. Esa zonita es de conducción. La pregunta es, sin hacer operaciones, ¿cómo son las resistencias estática y dinámica en esa zona? ¿Altas o bajas? ¿Bajas? Bajas. Ahí ya en esa zona ustedes van a detectar que ya están en la zona de conducción, por lo tanto la resistencia va a ser baja. Va a cambiar de kilo ohms, va a cambiar a ohms. ¿Está claro? En eso se van a dar cuenta. ¿Y cómo se van a dar cuenta que están en la zona de conducción? Cuando empecemos a registrar mucha corriente. Mucha corriente, y otra forma es detectar que ya pasé el voltaje de umbral. Si yo sé que tengo conectado el diodo de germanio, yo sé que cuando el voltaje empieza a valer más de 0.3, ya estoy en la zona de ¿qué? De conducción. De conducción. Si vale menos de 0.3, todavía estoy en la zona de ¿qué? ¿Cómo le llamé? De umbral. ¿Está claro? Todavía estoy en la zona de ¿qué? De umbral. De umbral de conducción. Y en cambio, en la zona de polarización inversa no hay mucho que hacer. Sin embargo, inténtenlo hacer. ¿Qué pasa en la zona de polarización inversa, compañeros? Aquí está, ¿no? Voy a borrar la polarización directa, que a la mala. Pues no hay mucho que variar, ¿está claro? El voltaje sí lo podemos cambiar por medio de una resistencia en serie, pero ¿qué pasa con la corriente? ¿Cómo va a ser? Pues va a ser. Va a ser ¿Baja muy o alta? pequeña. Pues va a ser muy baja baja. porque Exacto, porque está en ¿qué? en polarización inversa y no alcanzaríamos a llegar al voltaje de umbral. No, ya ni se llamaría voltaje de umbral. ¿Cómo se llama el voltaje en polarización inversa? ¿Alguien se lo sabe? A lo mejor ni lo dije, pero voy a decirlo ahorita. ¿Cómo se llama ese voltaje? Ya cuando lo alcanzamos, no lo dibujé, pero aquí lo voy a dibujar, compañeros. Ahí va, Bien, el voltaje yo lo sigo aumentando. Vamos a suponer que pudiera, ¿no? Pero no tengo fuente tan grandota. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí se acuerdan?
¿Cómo se llama esta zona? ¿La dije o no? Esta zona, toda esta. ¿Y en qué voltajes pasaba esto? Depende del diodo, pero ¿qué voltajes aparecía esta zona? Chéquenlo, por favor. ¿De qué orden andaban? Estaba en 50 volts. ¿50 volts para quién? ¿Para qué dispositivo? ¿Qué tipo de material? Para el de germanio. Germanio. Pero centenas de volt, ¿para quién? Para el silicio. Y todavía más, centenas de volt, llega hasta miles el arsenuro de galio. Pues no tenemos esas fuentes, ¿quedó claro? Por lo tanto, no vamos a estar en esa zona. Sin embargo, sí lo puedo hacer con un simulador, espero que lo puedan hacer. Porque el simulador pueden ponerle fuentes muy grandes, pónganlas, compañeros. Pongan fuentes de 300, de 400, y vamos a ver si el diodo rompe. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a observar que el diodo ya entró a la zona de ruptura? Entonces, ¿ese voltaje es el voltaje de ruptura? Voltaje de ruptura se le llama. Pues quiero que lo midan. ¿Y qué pasa en esa zona de ruptura donde ocurre el voltaje de ruptura? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa con la corriente? Perdón. Pues va a ir aumentando. Aumentando. Horrendamente aumentando, y hasta podemos dañar al diodo. Claro que como lo vamos a hacer con un simulador, pues el simulador a lo mejor repela un poco y te dice error. Ah, bueno. Y hay simuladores que dicen, no, qué error ni qué nada, te doy el valor. ¿Sí? ¿En cuál circuito sucede este? ¿Es en este, compañeros? ¿En donde va a suceder eso? Está dibujado ahí. ¿O qué es lo que debo de cambiar? Hay que invertir el diodo. Hay que invertir el diodo. Incluso le dejo sin resistencia. ¿Quedó claro? Le pongo 0 ohms de resistencia en polarización, ¿qué? Inversa, y no pasa nada. Y entonces ahí, ¿qué voy a hacer con mi simulador? En lugar de poner 9 volts, que es lo que tengo yo en casa a veces. Le cambio al simulador y ¿cuánto le pongo? Pues le pongo, por decir algo, 100 volts, ¿no? 100 volts, y ahora sí, este amperímetro, ¿qué va a marcar? Un cierto valor de corriente, dice, ya, ahora sí. Eso se espera, pero en el simulador. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Sí, bro. Y en cambio, digamos en nuestro diodo normal, con nuestras fuentes chafas, pues a lo mejor nada más nos hacemos al cuento. Y luego lo que más grave que les puede pasar, que son, permíteme, estoy descompuesto, Ay, chequenlo, no se engañen, porque a lo mejor todo el tiempo se van a hacer patos, no van a poder medir ni corriente. Oiga, no pude ni con la polarización directa. Ah, no, porque el amperímetro estaba dañado, ¿no? En polarización directa sí van a poder medir corriente, Pero si no pueden medir corriente, quiere decir que el amperímetro puede ser que ya se haya dañado, entonces tienen que cambiarle el fusible. ¿Está claro? De acuerdo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Por favor, si tienen dudas, adelante. Porque les comento lo siguiente, mi objetivo es que el próximo, ¿cuándo nos toca clase otra vez con ustedes? ¿Cuándo me toca? El martes. El martes, fíjense bien lo que voy a decir, el día martes no nos veríamos, el martes se ven ustedes para hacer esta práctica. Uno va a hacer las partes de simulación, el otro dice yo sí conseguí los diodos, el otro dice yo tengo un amperímetro, yo tengo un voltmetro, conseguí los diodos, voy a echarme esta parte, etcétera. Se van a poner de acuerdo el día que martes, porque de ese martes en 8 me van a entregar el reporte de la práctica número 1, ¿está claro? Chequen fechas, por favor, ¿no? ¿Cuándo es el martes que viene? Es 21, martes 21. 21. Martes 21, elaboración de práctica entre ustedes. 8 días después, que sería 21 y 7, 28, me deben de entregar el reporte. Las demás son clases normales, no hay bronca.
Pero lo que sí debo de cumplir yo es que el día de hoy les debo de enviar el instructivo de la práctica número 1. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y para buena suerte, creo que sí ya la tengo elaborada. A lo mejor le corrijo algo, pero ahorita les muestro, ¿no? Les muestro. Permítanme, déjame ver si la tengo a la mano. Así creo que sí. Ya la hice. Y se las envío a la brevedad, ¿no? A ver, fíjense bien. Ahí va. No, aquí está. Bueno, ya nos queda. No, todavía nos queda algo de tiempo. Perdón. Ahí va, ¿eh? Voy a presentarles la práctica número 1, más o menos para que tengan idea de lo que estoy hablando. ¿Qué dice el punto número 1? ¿Alguien ya lo ve? Sí, dice Sí, se ve. ¿Medir? ¿Qué? medir y probar la polaridad del voltaje del ómetro. Exacto. Ese es lo primero. Después el punto número 2 dice probar los diodos con el ómetro. Ya una vez que ya tengamos identificado la polaridad, ahora sí podemos probar el diodo con el ómetro. En una polaridad, ¿qué va a ser? ¿Qué resistencia va a medir del diodo? De los diodos, porque son varios, ¿no? ¿Qué resistencia piensa que va a medir? En una polaridad, ¿y qué resistencia? Si es en directa, baja. Y si es en inversa, alta. Alta resistencia. Muy bien. Entonces, eso es lo que van a hacer, ¿no? Y luego ya probar con el probador de diodos, van a colocarlo bien al diodo, porque si lo colocan al revés, pues va a medir abierto. Pero si lo colocan bien, va a medir ¿qué? El probador de diodos, si es que lo tiene su multímetro. Va a medir el voltaje de ¿qué? Del diodo. ¿Qué voltaje va a medir? Va a reportarles el probador de diodos. ¿Cómo se llama ese voltaje? ¿Es el voltaje de umbral? De umbral. Entonces, si compraron el de germanio, pues les va a dar punto 3, punto 32, etcétera. Si lo compraron de silicio, ¿de punto qué? 7. ¿Está claro hasta ahí? Bien, el que sigue es el 4, dice, fíjense bien aquí, sí es importante, determinar los valores de voltaje corriente en las distintas zonas de trabajo del diodo, en polarización directa y en polarización inversa, para obtener los valores de la resistencia estática y dinámica de los diodos en las distintas zonas, compañeros. Van a ser varias, ojalá y puedan ser varias. Y luego dice, dibujar los circuitos y calcular los valores de las fuentes, de la fuente, es que de las fuentes y dispositivos utilizados. Aquí debe ser nada más una fuente, no son dos. Con trabajo vamos a conseguir una, ¿no? ¿Sí está claro? De la fuente, aquí le voy a corregir una vez. De la fuente y de los dispositivos utilizados. ¿Está claro? Es decir, de los resistores, el variable y el fijo. ¿Está claro? Y luego dice así, por medio de un simulador obtener lo solicitado en el punto anterior. Es decir, van a hacer lo mismo con corriente directa, pero con el simulador. Dice así, pues utiliza el voltmetro y el ampérmetro del simulador, ¿verdad? Y ya después que dice ahí el punto 6, ¿quién me hace favor de medir? Digo, de leerlo. Dibujar un circuito para obtener la curva característica del diodo. Calcular el valor del resistor para una corriente máxima de 50 miliamperes. Entonces calculan su valor, lo ponen en el resistor y lo arman con el simulador. ¿Sí? O sea, aquí sí no va a haber de otra. Dice el punto 7 que, pues, de modo, ustedes lo pongan con el simulador y lo bueno del simulador es que sí les va a dar la curva. Y entonces ahí, ¿qué van a obtener? Pues lo que se solicitó en lo anterior, las resistencias estáticas y resistencias, ¿qué? Dinámicas. ¿Por medio de qué se obtienen esas resistencias?
¿Cómo se obtienen? A través de una diferencia. Sí, ese sería el caso de ¿qué? De las dinámicas. De las estáticas, ¿cómo sería? Pues en un puntito, ¿no? Ahí lo proyectan y dicen, esto vale el voltaje, esto vale la corriente, hago la división y ya acabé resistencias estáticas en un solo punto, pero en distintas zonas. ¿Cuántas zonas hemos visto? A ver quién ya captó cuántas zonas ya hemos visto. En la zona de umbral y en la zona de conducción. Exacto. Zona de umbral, zona de conducción y también te falta una zona más. Zona de ruptura. Ojalá y la alcanzáramos en el simulador, ¿verdad? Porque con nuestros fuentecitas ahí no vamos a alcanzar nada. Zona de ruptura. ¿Y qué otra zona te falta también? Todavía falta una más. ¿Es la de voltaje máximo? Estamos hablando todavía de que falta la de la zona de polarización inversa. Ya el compañero me dijo que en la ruptura inversa ahí podemos hacer mediciones, pero pues nada más con el simulador, porque con nuestras fuentes no vamos a hacer nada. Pero ¿qué zona sí podemos alcanzar con el simulador y también con un circuito práctico? A lo mejor lo alcanzamos, sobre todo en el diodo de germanio. ¿Alguien lo tiene presente o lo menciono yo? A ver si lo puse o no lo puse. Déjame checarlo. Ahí va, ¿eh? Ah, no lo puse. Es la zona de ruptura, ya la mencionó el compañero. Y ya nada más le vamos a llamar, ¿qué? Es a esta zona. Zona de polarización, ¿qué? Inversa. ¿Quedó claro? Antes de la ruptura. Zona de polarización inversa antes de la ruptura. Entonces, ¿cuántas zonas en total he descrito o tratado de describir el día de hoy? Zonas. 4 zonas. 4. Una es la zona de ruptura inversa, otra es la zona de polarización inversa antes de la ruptura. Este pedacito que va de aquí a aquí, ¿cómo se llama? ¿Zona de qué? Umbral, ¿no? Y la zona después del umbral se llama zona de qué? De aquí hasta por acá. ¿Zona de qué? Conducción. De conducción. Perfecto. ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros? En todas esas zonas quiero que obtengan ¿qué? La resistencia, ¿qué? Estática. Estática y dinámica. Dinámica. Tratarlo de hacer. ¿Dónde lo vamos a poder conseguir lo mejor posible? En la zona de... ¿Dónde lo podemos hacer mejor? En la polarización directa, definitivamente. En la inversa nos va a costar trabajo. Sin embargo, para eso está el ¿qué? El simulador. Nos puede ayudar el simulador si es que tiene buenos diodos ahí. Traten de conseguir las matrículas en el simulador, las mismas de las que compraron. A ver si de pura suerte está en su biblioteca del simulador, ¿no? Pues para hacer algo próximo. Si no, pues ya ni modo, la que salga de diodo de silicio y diodo de ¿qué? De germanio, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Dudas, compañeros, hasta aquí? Pues parece que no. Al parecer ya va quedando esto, ¿no? Eso es lo que yo pretendo que ¿cómo se dice? Que hagan, ¿no? Que realicen como práctica, ¿no? Ya después ya veremos en otras prácticas cómo le hacemos. Pues fue en este grupo que alguien preguntó, ¿no? Ayer, ¿no? Que qué tanto influenciaba que no tuviéramos laboratorio. Yo digo que influye mucho, compañeros, mucho. ¿Sí quedó claro? Mucho. O sea, es lamentable que no tengamos laboratorio nosotros, ¿no? Imagínense la carrera de medicina, compañeros, ¿cómo estará ahí la situación? Pues la cantidad de desaparecidos ha aumentado, entonces.
No, a lo que me refiero es a lo siguiente. Imagínate, ellos tienen que hacer prácticas con el cuerpo humano y ahorita, pues no se pueden acercar a esos laboratorios, ¿no? No pueden estar, ¿no? Imagínense, ¿no? Aquí de perdida, pues podemos hacer una aproximación y sin embargo, pues yo estoy muy descontento, sinceramente. Hacemos lo más que se puede, pero no, nos falta mucho, ¿no? Pero pues imagínense los médicos, ¿no? Dicen, no, pues tratan hasta con cadáveres, ¿no? Finalmente en algún nivel de su estudio, pues están ahí los cadáveres, los abren y pues hacen ciertas operaciones ahí, pero pues ahorita ¿cuál? Hasta que finalmente caen en personas, ¿no? Los practicantes llegan a hacer algunas cirugías relativamente sencillas ahora sí que con seres humanos vivos, ¿no? Pero pues ¿cuál? Ahorita no se puede, ¿no? Entonces, pues hagan el máximo esfuerzo. Lo que les estoy pidiendo con esto es que sí consigan su material. Trátense de poner de acuerdo quién tiene un buen simulador, quién tiene un buen multímetro, un ampérmetro, voltmetro, y traten de hacer el experimento. Los que de plano no tengan material, que no tengan equipo, sí deben de estar participando de alguna manera. O sea, lo que no quiero es que precisamente pues no aprendan, ¿no? Finalmente eso se vería reflejado en el no aprendizaje. ¿Dudas, compañeros? ¿No hay dudas? No. Bueno, entonces nos volvemos a conectar, ¿no? Porque esto ya se va a acabar, creo. ¿Sale? Ahorita nos conectamos en el siguiente enlace. Hoy nos vemos. Bye. Profe, ¿podría repetir? Es que no lo escuché, se cortó. Sí, perdón. Entonces, dado los circuitos mostrados en la figura, determinar la forma de onda en el diodo. Póngale entre paréntesis, por favor, en el modo tiempo, ¿no? Para que no haya problemas. ¿Sale, vale? Permítame. A lo mejor lo vuelvo a hacer. Está muy feo. Aquí está, ¿no? Entonces son dos figuras, compañeros. Entonces la primera es una señal sinusoidal. Tiene un resistor. Y tiene un diodo de esta manera. Permítame, está entrando más gente. Ahí está. Y la segunda figura es igual que la anterior, pero volteo el diodo. El cátodo queda hacia arriba y el ánodo hacia abajo. Entonces sí quedó claro qué es lo que se pretende, compañeros. No necesitan, bueno, sí lo voy a poner con valores también mejor, así ya queda algo más real, ¿no? Entonces le ponen, por favor, 10 volts RMS, un kilo ohm y un kilo ohm. En ambos casos vale lo mismo la fuente y qué más, y vale lo mismo que el resistor. Pero en ambos casos, ¿qué tipo de señal se le está aplicando a este circuito? ¿De voltaje de qué tipo? Voltaje, corriente alterna. Voltaje sinusoidal. ¿Qué valor de voltaje eficaz estoy colocando en ambos casos? De 10 volts. De 10 volts. Entonces, quiero qué forma de onda da en el primer caso y qué forma de onda da en el segundo caso.
debe ser familiar de qué tipo de señal, sinusoidal, eso sí, eso no cambia, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa? Si yo tengo ya idea de cómo funciona el diodo, pues ya puedo hacer el dibujo, ¿sale? Entonces, les doy unos minutitos, ¿no? Por favor.
¿Qué pasó? ¿Alguien pudo? Ya casi, profe. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Alguien ya? Nos daba una onda para, para la primera era un pulso, ¿no? Positivo.
Sí, pero para ¿qué forma de onda desodorar. tiene, Salma? Estás bien, pero ¿qué forma de onda? Sí me doy a entender. O sea, no puede cambiar la forma de onda. ¿Qué forma de onda le introdujimos como fuente de alimentación? Pues Senoidal. 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 Entonces, ahora sí que la forma de onda no cambia, pero lo importante es que ya entendamos de que o da positivo o da negativo, porque no pueden estar las dos gracias al diodo. Pero en este caso lo que estoy pidiendo es la forma de onda en el diodo, no en el resistor. Pero ya sabemos que lo que da en el resistor, vamos a suponer, va a dar lo opuesto en el diodo y viceversa, ¿no? Sí, ya me di a entender. Y con eso ya ¿Puedo tenemos... presentarlo? ¿Perdón? Sí, por favor. Sí, si ya lo tienes, pues mejor. ¿Lo hiciste con un simulador o cómo es esto? No le entiendo. Ah, sí, Sí. bueno, utilizo mucho Multisim. Ja. Ajá. Sí. ¿Y eso sí te dio resultados? Perdón. Me refiero, ¿sí ya lograste verlo? No logra ver los osciloscopios, las gráficas. Entonces, esto va Estoy para todos. presentando los circuitos. Los circuitos, exacto. Independientemente del resultado que les dé el simulador, lo importante es que entendiéramos nosotros que lo podemos nosotros dibujar a mano y decir yo, porque ya entendía al diodo. Porque un simulador, pues sí nos ayuda mucho, pero también luego, con todo respeto, pero nos ataranta. O sea, en lugar de ayudarnos, nos ataranta, ¿no? ¿Por qué? Porque el simulador nos da resultados, pero nosotros no sabemos por qué. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en lo general, o que se está presentando últimamente. Y que no quiero que se presente, compañeros. No. Es una forma de, al menos en la que yo estudié la ingeniería, ¿no? Yo anticipaba las cosas, lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando menos, si ya pasaba, lo podía reparar, ¿no? O sea, yo me dediqué un tiempo al mantenimiento, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Sí se pudo o no? ¿Cómo? Es que creo que en la presentación no se logran ver las gráficas. No, la verdad no. Yo lo que veo son dos circuitos, los Sí, dos que... los dos circuitos, ¿no? Con los Y luego se ve ahí osciloscopios. unos osciloscopios ahí conectados, pero créeme que no corre, ¿no? Yo digo que no se Ajá, ve. no, es que, por decir, yo lo veo, o sea, yo veo las gráficas. En el primero sale una forma de onda rectificada con los semiciclos en lo negativo. Y en el segundo me sale que los semiciclos salen del lado positivo. Exacto. Y fíjate bien, ya te ayudó ¿cómo se llama? Tu simulador, pero en buena onda la idea es entenderlo, el por qué salen de esa manera, creo yo. Y creo que conectaste bien el osciloscopio, porque el pilón lo conectamos al revés y nos sale al revés y dice, ya más bolas me hago. Creo que conectaste bien el osciloscopio. Yo digo que está bien. Por lo que me platicaste ahorita, creo que está bien. Sí, ahí es que no sé, a ver, deje ver si puedo presentar la pantalla completa y se logran ver las gráficas. Exacto. Y la otra, compañeros, en lo que lo hace esto, Alejandro, pues a ver si pueden ustedes dibujarlo. Lo importante es que lo hiciera todo mundo, porque si lo hacen, quiere decir que ya me he dado a entender, más allá de... Ah, mire, ya, creo que sí. Ahí va. A ver, vamos a ver si sale. Ahí se ve, ¿no? Sí, ¿no? Así están colocados, digamos, es el primer caso y el segundo así como están. Sí. Sí, está bien. Nada más que no sé si te fijes, ahí se ve como un pico para arriba en la primera figura, ¿no? Y un pico para abajo, ¿sí lo ves? Aquí donde está mi cursor.
Exacto. Entonces ahí sí, entender por qué da eso y qué voltaje debe de tener pico para arriba y pico para abajo. Si yo sé cómo es el diodo, es más, ahí lo alcanzo a ver que es un diodo de silicio, fíjate, pusiste el 1N4007, es un diodo de silicio. Debo de saber hasta sus voltajes, más allá de la forma de onda. Claro, teóricos, ¿verdad? Ya en la práctica, pues habría que medirlos, ¿no? Pero teóricos me los sé. ¿Está claro? Sí. Pero es una forma de hacerlo, lo entiendo, pero a la vez, no, pues debemos de analizarlo nosotros, ¿no? ¿Sale? Creo que sí estás bien. Sí, sí estás bien. Sí, está bien. Lo que no me gusta es que pues cambia la forma, la frecuencia, por ejemplo. Bueno, es que no he ajustado los canales para la escala y eso, a lo mejor. Sí, haz de cuenta, se deben de ver muy parecidos una señal que la otra, eso es, una señal que la otra, y además, ¿cómo decirte? Nada más que arriba y hacia abajo, eso es todo, en este caso abajo y arriba, ¿no? Pero aquí como que no, ¿sale? Entonces la pregunta es para todos, no sé si lo puedan hacer, compañeros. Lo voy a anotar aquí para que lo hagan, no con simulador, sino ahora sí que a manita. ¿Está claro o no? De acuerdo, hay que sacarlo así. Lo voy a intentar ahora a mano. Sí, a manita, y sobre todo decir, yo sé cuánto da para arriba y cuánto da para abajo, porque entiendo el diodo. De todos modos, da un pequeño voltaje hacia arriba, un pequeño y un voltaje grande hacia abajo, y viceversa, da un gran voltaje hacia arriba y poquito voltaje hacia abajo, pero yo sé qué valor tiene teórico. Ahora, que lo pueda medir, esa es otra onda, ¿no? Pero está claro. Bueno, ahí está ya. Entonces, ¿quedó claro ya ¿cómo se dice? El calendario, compañeros. Yo les envío el instructivo y ustedes se encargan la clase siguiente en hacer su práctica y ya nos veríamos después. Y ya debe haber un reporte 8 días después. ¿Está claro o no? Sí. Sí, profe. Entonces, en un ratito les envío el instructivo. Eso sí me comprometo yo hoy mismo a enviárselos, porque si no, de por sí ya ahorita en un ratito me voy a chambear, entonces lo tengo que hacer ahorita, porque si no, ya bailo, ¿sale? Entonces en un ratito se los envío. Sí, de acuerdo. ¿Sale? Mañana no hay labores, ya sabemos por lo del que es festivo, pero ya nos veríamos cuando nos toca el miércoles, ¿no? Porque el martes se reúnen ustedes, el miércoles nos veríamos. Creo que es así o estoy mal. Sí, profe. Sí, profe. Sí. No se pierdan, porque si no toman actitud, entonces ya no voy a hacer la práctica así. Voy a decir, a ver cómo le hacen, pero trabajan de otra manera, ¿sale? Muy bien, cuídense. No, creo que es un buen grupo, porque fíjense, la sorpresa que me llevo es que faltaron pocos en este grupo. En el grupo anterior que tuve, no inventen, faltaron un chorro, la mitad faltó. Agarrar un puente. Agarraron ya el puentecito, o como se le llama, ya agarraron sus vacaciones, ¿no? Pero bueno, entonces, si hay alguna justificación, porque por ahí alguien me escribió de que tenía mal su corriente eléctrica y no pudo entrar, pero si hay alguien más, por favor me lo comentan, ¿no? ¿Sale? Ya sea por correo o como sea, por favor. Porque sí, ahorita sí voy a poner algunas faltas de todos modos. Sale. Nos vemos entonces la próxima clase, compañeros. Trabajen, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.